Descubre las criaturas más fascinantes de la antigua Mesopotamia en nuestro top 7 criaturas míticas de la mitología mesopotámica. Desde el temible Pazuzu hasta la colosal Tiamat, la diosa dragón del caos primordial, cada ser nos revela los misterios de una civilización llena de mitos y leyendas. ¿Conocías a Lamashtu, la oscura amenaza de las madres y los niños, o a los sabios Apkallu, portadores de conocimiento divino? Este video está lleno de historias sorprendentes que te transportarán a los orígenes de las primeras grandes culturas de la humanidad. Tiamat es una de las figuras más icónicas y temidas de la mitología mesopotámica. Representa el caos primordial y es conocida como la diosa dragón de los mares salados. Su historia está plasmada en el Enuma Elish, el mito de la creación babilónica, donde juega un papel crucial como antagonista del dios Marduk. Tiamat simboliza las aguas saladas que se mezclaron con las aguas dulces de Apsu para dar origen al cosmos. Su nombre está relacionado con la palabra acadia Tiamu, que significa mar. En el Enuma Elish, después de que Apsu fuera asesinado por los dioses menores, Tiamat se transformó en una fuerza vengativa que buscaba destruirlos, creando un ejército de monstruos para enfrentar a sus enemigos. Representa el caos primigenio que existía antes de la creación del mundo. Características físicas. Tiamat es descrita como una serpiente marina o dragón colosal con un cuerpo inmenso y escamas impenetrables. Su apariencia inspira temor y respeto, representando la inmensidad y el peligro de las aguas profundas. A menudo también se le atribuyen varios cuernos, una boca capaz de devorar a sus enemigos y una capacidad para engendrar criaturas monstruosas. Estas criaturas incluyen hombres escorpión, dragones y otras bestias híbridas que formaban su ejército. Propósito y mito. En el mito, Tiamat crea monstruos, leones alados y hombres escorpión para vengar la muerte de Apsu. Sin embargo, es derrotada por Marduk, quien la corta en dos para formar el cielo y la tierra, estableciendo el orden del cosmos. Este acto simboliza el triunfo del orden sobre el caos y marca el comienzo de la estructura del universo según la cosmovisión babilónica. La lucha entre Marduk y Tiamat es vista como un enfrentamiento épico entre el caos descontrolado y el poder organizador de los dioses. Tiamat es más que un monstruo, representa la dualidad entre la creación y la destrucción. Su historia refleja la percepción mesopotámica de la lucha constante entre el caos y el orden, un tema recurrente en su cosmovisión. Además, su figura ha influido en representaciones posteriores de dragones y criaturas marinas en diversas culturas, destacando su impacto en la mitología universal. Mushusu es una de las criaturas más reconocibles de la mitología mesopotámica asociada con el dios Marduk. Su imagen adorna la puerta de Ishtar en Babilonia, simbolizando poder y protección. Veamos su origen y significado. El nombre Mushusu significa serpiente furiosa en acadio. Esta criatura aparece en textos babilónicos como el sirviente leal de Marduk, ayudándolo a mantener el orden en el cosmos. También se asocia con otros dioses como Nabu, destacando su importancia en el panteón mesopotámico. Características físicas. El Mushusu tiene el cuerpo de una serpiente, patas delanteras de león y patas traseras de ave, junto con una lengua puntiaguda y cuernos. Su apariencia combina elementos de varias criaturas, simbolizando su naturaleza divina y su capacidad para desafiar cualquier amenaza. Su representación en la puerta de Ishtar lo muestra como un ser majestuoso y temible, con detalles que enfatizan su conexión con el poder divino. Propósito y mito. Aunque no protagoniza un mito específico, el Mushusu está intrínsecamente ligado a Marduk y su rol como protector de Babilonia. Su imagen en la puerta de Ishtar lo convierte en un símbolo de la grandeza del imperio babilónico. Además, se le atribuía la capacidad de proteger a la ciudad de enemigos tanto físicos como espirituales. La representación del Mushusu en el arte mesopotámico ha perdurado como un ejemplo de la creatividad y simbolismo de esta civilización. Su figura
es un recordatorio del poder divino que protegía a Babilonia, y su influencia puede rastrearse en representaciones posteriores de dragones y criaturas híbridas en otras culturas. Anzu, conocido también como Imdugud, es una criatura mitológica de la antigua Mesopotamia, descrita como un híbrido entre un águila y un león. Este ser alado desempeña un papel crucial en los mitos relacionados con el poder divino y el equilibrio cósmico, destacándose como un símbolo de desafío y sabiduría. Veamos su origen y significado. El nombre Anzu aparece en textos sumerios y acadios, asociado con montañas sagradas y templos celestiales. Anzu es tanto un protector como un transgresor en los mitos. En el relato más famoso, roba las tablillas del destino, objetos que otorgan control absoluto sobre el universo del dios Enlil. Este acto lo convierte en un símbolo de rebelión, pero también subraya su conexión con el conocimiento y el poder. Características físicas. Anzu es representado como un ave gigante con cabeza de león, alas extendidas y garras afiladas. Su tamaño y majestuosidad lo convierten en un ser imponente, capaz de volar entre los cielos y las montañas. Las representaciones artísticas lo muestran con una postura desafiante, sosteniendo las tablillas del destino como símbolo de su audaz robo. Propósito y mito. En el mito acadio, Anzu roba las tablillas del destino mientras Enlil se baña, desafiando el orden cósmico. Este robo causa caos, ya que las tablillas garantizan el equilibrio del universo. Los dioses convocan a Ninurta, el dios de la guerra y la agricultura, para enfrentarse a Anzu. Después de una feroz batalla, Ninurta derrota a Anzu y devuelve las tablillas, restaurando el orden. Este relato subraya la lucha entre el caos y el orden, un tema central en la mitología mesopotámica. Anzu es una figura ambivalente que combina aspectos de rebelión y protección. Aunque es un antagonista en los mitos, su conexión con el conocimiento lo convierte en un símbolo de la búsqueda de poder y sabiduría. Además, su figura refleja la importancia de las aves y los leones como símbolos de poder en la iconografía mesopotámica. La influencia de Anzu se extiende a otras culturas donde criaturas aladas similares aparecen como guardianes o adversarios en mitos posteriores. Humbaba es una de las criaturas más emblemáticas de la epopeya de Gilgamesh. Como guardián del bosque de los cedros, representa el poder salvaje de la naturaleza y el reto que los héroes deben superar para demostrar su valentía. Veamos su origen y significado. Humbaba fue creado por el dios Enlil para proteger el sagrado bosque de los cedros. Su nombre está asociado con el miedo y la intimidación, reflejando su rol como una barrera entre los humanos y lo divino. El bosque que custodiaba era considerado un lugar sagrado, lleno de recursos valiosos, pero también peligroso e inaccesible para los mortales comunes. Características físicas. Descrito como un gigante con rostro aterrador, a menudo comparado con el de un león o dragón, Humbaba tenía un aliento mortal y una voz que sonaba como una tormenta. Su cuerpo era invulnerable, protegido por 7 capas de terror. Estas capas se interpretaban como un aura de miedo que paralizaba a cualquiera que se acercara, haciendo de él un adversario formidable incluso para héroes legendarios como Gilgamesh y Enkidu. En la epopeya de Gilgamesh, Humbaba es derrotado por Gilgamesh y Enkidu, quienes buscan fama y gloria al enfrentarse a él. Su muerte simboliza la conquista de la civilización sobre la naturaleza salvaje, aunque también marca el inicio de la tragedia para los héroes. La derrota de Humbaba es vista como un acto de desafío hacia los dioses, ya que el bosque de los cedros era una creación divina. Relevancia cultural. Humbaba es un recordatorio de los límites entre lo humano y lo divino. Su derrota representa el deseo humano de dominar la naturaleza, pero también advierte sobre las consecuencias de desafiar el orden establecido por los dioses. Su figura ha sido reinterpretada en diversas obras literarias y artísticas como un símbolo del conflicto entre la ambición humana
y las fuerzas naturales. Apkallu. Los Apkallu son sabios semidivinos de la mitología mesopotámica enviados por los dioses para transmitir conocimientos esenciales a la humanidad. Estas figuras aparecen en textos sumerios y acadios como intermediarios entre lo divino y lo humano. Veamos su origen y significado. El término Apkallu proviene del acadio y se refiere a 7 sabios antediluvianos creados por Enki, Ea, el dios de la sabiduría y el agua dulce. Su misión era enseñar a los humanos artes, ciencias y rituales religiosos para mantener el equilibrio cósmico. Después del diluvio, los Apkallu fueron reemplazados por sabios humanos semidivinos, pero algunos textos mencionan que ciertos Apkallu se rebelaron, convirtiéndose en demonios, lo que refleja su naturaleza ambivalente. Características físicas. Se representan como híbridos con cuerpo humano y cabeza de pez o ave, o como figuras humanas con alas, destacando su conexión con el agua y los cielos. A menudo portan objetos rituales como un cubo y un cono, usados para purificar y proteger espacios sagrados. Propósito y mito. Los Apkallu son mencionados en textos como el Enuma Elish y las inscripciones reales, donde se les atribuye haber guiado a los primeros reyes y haber preservado el conocimiento antes del diluvio. Sus enseñanzas fueron vistas como la base de la civilización mesopotámica. La relevancia cultural la simbolizan la sabiduría y la protección divina. Sus representaciones en templos y palacios reflejan su rol como guardianes del orden y la justicia. Su legado ha influido en la iconografía de otras culturas, convirtiéndolos en un símbolo universal de la conexión entre lo divino y lo humano. Lamashtu es una demoníaca figura de la mitología mesopotámica, conocida por su naturaleza malévola y su vínculo con la enfermedad, la muerte y el peligro. En los mitos sumerios y acadios se la considera una amenaza constante para las mujeres embarazadas y los niños, siendo temida por su capacidad para causar abortos, enfermedades y muertes infantiles. Lamashtu es descrita como hija de los dioses Anu o Ea. Su nombre aparece en textos sumerios y acadios, donde se la asocia con la oscuridad y el caos. Es una de las entidades malignas más peligrosas, responsable de trastornos en el ciclo de vida, especialmente en la maternidad. En los textos mágicos se la invoca para proteger a las mujeres embarazadas y a los niños, ya que se cree que Lamashtu puede robar a los recién nacidos o causarles daño. Características físicas. Lamashtu es representada como una figura monstruosa con cabeza de mujer, pero con rasgos animales. Su rostro es aterrador, con colmillos y ojos grandes, lo que refleja su naturaleza malévola. Sus pies son de asno o león, y tiene garras afiladas que refuerzan su imagen de ser peligrosa. A menudo se la muestra con alas de ave, lo que le permite moverse entre el mundo de los vivos y los muertos, simbolizando su poder sobrenatural. Lamashtu se presenta en los mitos como una amenaza nocturna que acecha a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños. Se cree que roba a los bebés o les causa enfermedades, provocando la muerte prematura de los recién nacidos. En respuesta a su influencia maléfica, los mesopotámicos desarrollaron rituales de protección y amuletos que se utilizaban para mantenerla alejada. Su presencia en los mitos refleja los temores universales sobre la fragilidad de la vida humana, especialmente en el contexto de la maternidad. Lamashtu es una figura que simboliza el peligro y la muerte en la mitología mesopotámica. Su imagen monstruosa y su vínculo con el mal reflejan los temores de la sociedad sobre las fuerzas invisibles que amenazan la vida. A través de rituales y exorcismos, los mesopotámicos intentaban protegerse de su influencia, lo que subraya la importancia de la magia y la religión en la vida cotidiana. Pazuzu es uno de los demonios más conocidos y complejos de la mitología mesopotámica. Aunque temido como un ser maligno, también era invocado como protector contra fuerzas más peligrosas, como la diosa demonio Lamashtu.
Pazuzu era el demonio del viento del suroeste asociado con tormentas y sequías. Su figura se menciona en textos acadios y aparece en numerosos amuletos y relieves. Aunque su naturaleza era aterradora, se le consideraba un mal necesario para combatir otros peligros. Su nombre está relacionado con el viento y las tormentas, elementos que podían traer tanto destrucción como renovación. Características físicas. Se le representa con una cabeza de león o perro, cuerpo humanoide, alas, garras y una cola de escorpión. Su apariencia grotesca simboliza su rol como un ser liminal, capaz de desafiar tanto a los humanos como a otros demonios. Su boca abierta y sus ojos prominentes destacan su naturaleza amenazante, mientras que sus alas sugieren su conexión con el viento y el cielo. Propósito y mito. Pazuzu era invocado para proteger a las mujeres embarazadas y a los niños de Lamashtu, quien buscaba dañarlos. Aunque no se le asocia con un mito específico, su figura es recurrente en rituales apotropaicos, donde se usaban amuletos con su imagen para ahuyentar el mal. Estos amuletos a menudo se colocaban en las puertas de las casas o se llevaban como colgantes para garantizar la protección contra enfermedades y espíritus malignos. La figura de Pazuzu ha trascendido el tiempo, apareciendo incluso en la cultura popular moderna, como en la película El Exorcista. Su dualidad como protector y amenaza lo convierte en uno de los personajes más intrigantes de la mitología mesopotámica. Además, su capacidad para representar tanto el miedo como la salvación lo posiciona como un símbolo de los poderes impredecibles de la naturaleza. Si te gusta explorar los secretos de la mitología, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido épico. Déjanos en los comentarios cuál de estas criaturas te impresionó más o cuál incluirías en el próximo top.